habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida al doctor José Fernández Santillán, analista político. Doctor, gracias por estar con nosotros. Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, y el maestro Tulio Salanueva, presidente de la Comisión Anticorrupción del Colegio Nacional de Abogados. Vaya tema, rápidamente, doctor José Fernández Santillán, minuto y medio para que tengamos la oportunidad en estos 20 minutos de llegar a temas sustanciales en el debate. Dijo el presidente anterior, ya no hay corrupción en México. ¿Tiene o no tiene razón? No tiene razón, en el sentido de que él prometió propagandísticamente que erradicaría la corrupción, y la verdad es que salió con las manos sucias, con sus colaboradores también llenos de cuestionamientos, e incluso de familiares suyos que se ha demostrado que hicieron negocios al amparo de las grandes obras faraónicas que él proyectó, como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el AIFA. Entonces, no ha parado la corrupción, sino al contrario, se ha incrementado. Y el asunto es que vemos con preocupación esto porque él mismo se encargó de desmontar todo el Sistema Nacional de Anticorrupción que habíamos construido con mucho esfuerzo, gobierno, sociedad civil y cuerpos académicos. Entonces, definitivamente mi respuesta es: no se ha acabado la corrupción, sino que al contrario ha empeorado. Vámonos con Julio Jiménez. ¿Segalmex es peor que la estafa maestra? ¿El huachicol fiscal, el contrabando de combustible, es peor que el Pemex Gate? Todas esas adjudicaciones directas para obras como el Tren Maya, que costaron 500,000 millones de pesos, ¿son peores que las carreteras que hicieron hacia Morelos y Cuernavaca en la época de Peña Nieto? Julio Jiménez. Alberto, muy buenas tardes a los integrantes de este importante panel. Quiero decirte que son simulaciones de obras faraónicas que solo le costaron miles de millones de pesos a los mexicanos, obras que no generaron ningún beneficio real a la administración pública ni a los mexicanos. Y efectivamente son desvíos de recursos del presupuesto de los mexicanos, son negocios inconfesables o acuerdos con grupos empresariales que están más que incondicionales a los intereses o a los proyectos faraónicos de esta cuarta destrucción del país. Efectivamente, este gobierno llegó a destruir, no a transformar. Este gobierno llegó a robar, no a generar, ni a construir, ni a desarrollar a esta importante nación. Sin lugar a dudas, el gobierno de Morena y el gobierno de la cuarta destrucción del país, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, llegaron con esta bandera de esperanza, con la esperanza de un verdadero cambio. La gente aparentemente estaba harta de la corrupción, había un hartazgo y una desilusión con los pasados gobiernos. Creían que vivían mal, pero ahora que son víctimas del desabasto en medicinas, de la profunda corrupción gubernamental, de la incapacidad política de sus gobernantes y de la simulación de sus autoridades, creo que hoy muchos mexicanos que votaron en el 2018 y que ratificaron su voto en 2024 están convencidos que este gobierno ha sido un verdadero desastre. Alberto. Tulio Salanueva, presidente de la comisión, tu primera participación en torno a esto. ¿Ya no hay corrupción? ¿Sí la hay? Adelante. Alberto, en primer lugar, gracias por la invitación a tu importante medio de comunicación. Coincidir básicamente con los panelistas, efectivamente la corrupción no se determina por decreto. Y este fue un discurso que tuvimos en el sexenio anterior. Pretendía el Poder Ejecutivo que únicamente con hacer decretos, con promulgar leyes, con hacer un discurso anticorrupción, iba a terminarse este importante flagelo para nuestra sociedad. Definitivamente no ha sido así. Creo que el gobierno tiene una deuda histórica pendiente y aún más importante con la sociedad, porque la corrupción no ha terminado, inclusive hoy en día en este sexenio, estimado amigo. No, sí está durísimo el asunto. José Fernández, hablando del Tren Maya,
nos costó casi 500,000 millones de pesos. El año pasado, de acuerdo a la cuenta pública 2024, recibió un subsidio de 29,912 millones, o sea, 30,000 millones de pesos. Y apenas ingresaron por venta de boletos 276 millones. Recibió 30,000 de subsidio, apenas ingresó 279 millones de pesos. Es un fracaso. Además, hay que agregar que destruyó la selva de Yucatán y ahí se descubrió que había negocios de los amigos de los hijos de López Obrador, y es una obra que, como tú bien señalaste, nos costó muchísimo dinero a México, a los mexicanos, pero que no ha dado ningún rédito, sino que al contrario, nos sigue costando y mucho. Fíjate una cosa, México tiene una red ferroviaria muy pequeña en comparación con otros países como China, Estados Unidos, no se diga Europa, pero tenemos el primer lugar en descarrilamientos. Eso quiere decir que tenemos una administración ferroviaria deficiente y que el Tren Maya no va a ser la solución ni para carga de pasajeros ni para carga en sí de tipo pesado, como se hacen en algunos casos en la industria ferroviaria. Incluso el general al que se le encargó esta obra señaló que para sondear los costos se tendría que recurrir a la carga. Julio Jiménez, esto de el Tren Maya ya lo vimos, ahí hay muchas dudas. Segalmex, Ignacio Ovalle, un desfalco que dicen que es de 10,000, de 13,000, de 14,000 millones de pesos, superior a la estafa maestra que fue un escandalazo en la época de Enrique Peña Nieto, y lo único que hicieron con Ignacio Ovalle fue remuévanlo del cargo, pobre, y dijo el presidente, pobre, lo chamaquearon las personas a las que metió ahí a Segalmex. Por favor, Julio. Alberto, amable auditorio, debo decirte con profunda preocupación que el primer promotor de la impunidad, el primer defensor de la corrupción y yo diría que el primer, a lo mejor, que justificó los actos de simulación en Segalmex fue el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Desafortunadamente, cuando eres amigo del presidente, cuando tienes un compromiso inconfesable o un negocio rentable con él, pues evidentemente gozarás de la impunidad o de la inmunidad del Ejecutivo Federal. Y fue el claro ejemplo de Segalmex. Evidentemente fue un gran negocio, una gran simulación, o fue la caja grande de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador para justificar que había sido víctima de malos políticos, expriistas, por cierto, así lo señaló, que lo habían chamaqueado, que habían abusado de su buena fe, de su inexperiencia sobre todo, y pues sobre todo obviamente esos hechos por los cuales estaba siendo investigado, pues obviamente no era su culpa, y como recordarás bien, y nuestro amable auditorio no me van a dejar mentir, se pretendió iniciar una investigación y hacer algunas detenciones con el uso o la intervención de la Fiscalía General de la República, otro organismo al servicio del Estado, no es autónoma ni independiente, así es que la investigación y la Procuración de Justicia siguen siendo parte también de esta simulación en materia de persecución de los delitos y combate a la delincuencia. Así que Segalmex seguirá siendo un claro ejemplo de la gran corrupción y obviamente del descaro de un gobierno que saqueó a la nación con la promesa de combatirla, erradicarla y evidentemente meter a la cárcel a los corruptos de los gobiernos anteriores. Dice maestro Julio Jiménez que la Fiscalía no es autónoma, que muchos creemos que no, pero ahora este Poder Judicial, esta Suprema Corte, estos magistrados, todos allegados a la Cuarta Transformación, todos allegados al expresidente, ¿tendrán esta autonomía, esta independencia? ¿Tendrán que ver en que le cuiden la espalda, maestro?
Julio, un saludo. Por supuesto que no, creo que la reforma judicial que hoy en día está en vigor, que se encuentra a punto de funcionar, los jueces tomarán protesta muy pronto, es simplemente una medicina a una enfermedad que tenía el Poder Judicial insuficiente. Definitivamente, actualmente el Poder Judicial estará en manos del Poder Ejecutivo. Son ellos quienes a través de múltiples estrategias han puesto a los jueces que resolverán los asuntos más importantes de la nación, y ello evidentemente también es una muestra de corrupción. Creo que es un flagelo cultural. Nuestra sociedad no está acostumbrada a atender a la legislación, a llevar procedimientos que efectivamente castiguen a los responsables de algún ilícito o de contravenir alguna norma, y por ello, insisto, no basta en que se señale que se está terminando con la corrupción. Los hechos nos demuestran absolutamente lo contrario, y como decía Julio, mientras exista el contubernio entre las autoridades, entre los mandos de gobierno y entre la clase empresarial que lleva a cabo infraestructura, que lleva a cabo obras en nuestro país, esto no se terminará. ¿Qué posibilidad hay, doctor José Fernández, de que la actual presidenta haga un combate en serio a la corrupción en el país? Ninguno, porque es la continuación simplemente, es una especie de maximato. Para quien de nuestro auditorio no sabe qué es el maximato, diría que en el año de 1929, al ser asesinado Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles se erigió como el jefe máximo, y lo que hizo fue de la revolución, y lo que hizo fue poner presidentes títeres, 3 presidentes títeres, que fueron Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez. Entonces, esto es un maximato, va a continuar, pero además hay otro elemento que debemos poner en la mesa entre todos, y es que en eso de la corrupción hay un elemento nuevo que no había sido tan agudo como en otros sexenios, y es el crimen organizado. El crimen organizado forma ya parte de la corrupción endémica que está flagelando a nuestro país. Muchos negocios, mucho dinero a grandes cantidades está fluyendo en negocios de privados, pero también con los cárteles de la droga. Porque, Julio Jiménez, ese tema es muy importante. Ahora, el crimen, la corrupción a través del crimen organizado, pues la política de abrazos no balazos parecía que era protegerlos, Julio. Sin lugar a dudas, Alberto, debo decirte que con gran preocupación y alarma, la Administración de Justicia ha sido colonizada no solo por grupos de poder político, no solo por el Ejecutivo Federal, ha sido colonizada por grupos vinculados con agrupaciones religiosas, pero también con grupos de la delincuencia organizada. Efectivamente, la política de abrazos y no balazos, pues fue la clave para darles, pues yo diría, puerta abierta y yo diría luz verde para que los grupos diversos hicieran lo que quisieran con nuestro país, tomaran por asalto el gobierno, tomaran por asalto, colonizaran instituciones y obviamente sometieran a autoridades para controlar obviamente el territorio nacional, decidir sobre la paz social y definir sobre el futuro político electoral de nuestro país. No es extraño, no es desconocido que la delincuencia organizada ha tenido una participación determinante en los procesos electorales, imponiendo, amenazando, comprando o coaccionando la voluntad democrática de millones de mexicanos y evidentemente sometiendo las decisiones de múltiples autoridades que a nivel estatal o a nivel municipal pues yo diría, han sido sometidas por los cárteles de la delincuencia organizada, que hoy ha sido objeto ya de investigación o denuncia por autoridades norteamericanas que tal parece tienen una lista a la que ya le empezaron a quitar las visas, y otro más a los que ya empezaron evidentemente a investigar y exigirle a este gobierno que los entregue, porque evidentemente son personas
que están sujetas a una investigación por autoridades norteamericanas y por organismos internacionales, Alberto. Exactamente, porque bajo la presión de los Estados Unidos, doctor José Fernández, parece que sí actúan. ¿Hay alguna relación? ¿Está conectado esa presión que hay de los Estados Unidos, esas declaraciones que están haciendo el Mayo Zambada y los hijos de el Chapo Guzmán, ahora con sus familias que se fueron como testigos protegidos, con el cambio en el Poder Judicial, con el desmantelamiento del Poder Judicial y poniendo elementos a modo? Porque de las declaraciones que están dando el Mayo Zambada y los chapitos, como se les conoce, los que están detenidos en Estados Unidos, pues están soltando nombres muy importantes y las están dando a conocer allá en Estados Unidos las redes de poder, y obviamente han implicado al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces una forma de cobertura para que no comparezcan ante las autoridades competentes es colonizar, como bien dijo Julio Jiménez, el Poder Judicial. Y de esta manera, pues queda la impunidad, porque hay que ver que la corrupción va unida a la impunidad. O sea, cometes un delito y sabes que no vas a ser castigado por ese delito, o sea, por esa merma en los recursos públicos, y entonces ahí se gesta el círculo vicioso. Robo y sé que estoy protegido, y pues así es como opera todo este sistema que se ha implantado en la nueva gestión pública, es decir, de 2018 para acá. Nos queda un minutito, Julio Jiménez. ¿Coincides con esto? Entonces, corrupción, robo al erario o negocios con el crimen ligado a la impunidad con un poder judicial a modo. Pues la fórmula perfecta, ¿no? Es un plan maquiavélico, Alberto. Amable auditorio, comparto lo que refiere el doctor Fernández, y evidentemente quisiera nada más apuntar que pues este gobierno ha tenido la estrategia maquiavélica de colonizar pues el Poder Judicial, como ya lo hizo con el Poder Legislativo. El problema es que ahora estas implicaciones o repercusiones van a impactar seriamente en la inversión de capital nacional y extranjero, porque ahora no hay certeza ni confianza para ningún inversionista, no hay una auténtica división de poderes, y prácticamente ha desaparecido la última línea de defensa para que los mexicanos pudiéramos defendernos de cualquier acto de autoritarismo o violación de nuestros derechos humanos, o simplemente el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Alberto, muchas gracias. Terrible, terrible. Julio Jiménez, muchísimas gracias. Doctor José Fernández Santillán, gracias por haber estado con nosotros aquí a debate. La corrupción muy lejos de desaparecer en este país, y están saliendo muchos datos que van a ser muy interesantes en los próximos meses. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en Mega Noticias. Gracias.